Mirá, justamente, súper puntual, según el guión, tenemos contacto telefónico con la señora Anabela Serventi, psicóloga. Mi psico es un robot. Sí, La inteligencia artificial que emerge como una alternativa para problemas de la salud mental, ¿nos puede ayudar o no? Buen día, Anabela. ¿Cómo ¿Qué estás? tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿nos puede ayudar la inteligencia artificial para prevenir problemas de salud mental? Nos puede ayudar hasta cierto punto, ¿no? Digo, esto es úselo con sabiduría. Yo tengo la filosofía de que es un buen momento para volver al libro de Humberto Eco, Apocalípticos e Integrados, y no ir a ninguno de los dos extremos. La inteligencia artificial llegó para quedarse, con lo cual, si nos reñimos con eso, nos vamos a quedar afuera nosotros. Sí, Y si lo integramos para todo, también nos vamos a quedar nosotros afuera, porque nos va a reemplazar en absolutamente. un montón de funciones, ¿no? ujú, Hay muchas investigaciones al respecto de los usos de los bots terapeutas, y de hecho el uso de estos bots empezó mucho antes de la pandemia, no es tan nuevo este desarrollo. Yo misma estuve probando dos durante un año, allá por 2017 y 2018. Probé uno que era un desarrollo de la Universidad de Stanford, que todavía está disponible, pero no en Argentina, que se llama WeBot, que es Mm. un bot que está entrenado bajo la psicoterapia cognitivo-conductual. Y después está WISA, que es un desarrollo de una universidad de la India, que WISA tomó terreno muy rápidamente porque el diferencial que tiene es que cuando analiza lenguaje y detecta ciertos marcadores, aconseja el llamado por parte de un terapeuta humano que tienen en el staff. Y de hecho WISA hoy por hoy es aconsejado por el Sistema Público de Salud de Reino Unido como atención de primera línea para la población. Bien, ¿cómo es WIFA? WISA, W-Y-S-A. Anabela, ¿en qué situaciones, hipotéticamente, o se pueden estar utilizando en este momento, la inteligencia artificial para ayudar a las personas en lo que respecta a la salud mental? Mira, en mi caso yo preferiría que se use para educar y para orientar, ¿sí? No para tratamiento, no para reemplazar un tratamiento. Por ejemplo, sería interesante si la persona pudiera poner ahí cuáles síntomas o signos tiene. Por ejemplo, no sé, siento que me cuesta respirar, tengo pensamientos de angustia, no puedo parar de recordar escenas tristes, y que ahí la inteligencia artificial pueda devolverle cuál sería el dispositivo de salud mental más aconsejable, qué dispositivos tiene cercanos para acudir de emergencia, a qué teléfonos puede llamar para atención a domicilio, ¿sí? Que brinde más un directorio, pero que no se ocupe del tratamiento. Porque si bien estas inteligencias están muy, muy avanzadas, hay algunas cosas que todavía no pueden hacer bien, como por ejemplo anticiparse a la intuición moral y trabajar con la escala de valores situadas en el contexto de la persona. Mm. Tal es así que el año pasado hubo dos casos muy resonantes. Una fue un chico que habló con su bot terapeuta sobre Sí. que los padres no le daban permiso para, creo que era para ir a una fiesta, Ujú. y el bot terminó aconsejándole que matara a sus padres. Claro. Y otro caso fue el de una chica que llegó a cometer suicidio, ¿sí? Justamente después de los consejos de su bot terapeuta. Mm. ¿Por qué? Porque lo que hace la inteligencia artificial es analizar grandes cantidades de lenguaje, ¿no? Entonces trabaja con lo que nosotros le decimos, y es muy fácilmente manipulable el discurso bajo esa situación. Bueno, la verdad es que, a ver, dos cosas. Yo también coincido con vos de que ningún extremo es bueno, pero a esto yo también, a ver, hay gente que está teniéndole miedo a la inteligencia artificial. O sea que si le llegamos a plantear de movida que esto puede llegar a colaborar para evitar problemas de salud mental, no creo que tengamos un buen diálogo. Pero en lo práctico, a ver, han crecido mucho los casos de salud mental, sobre todo de adolescentes, después de la pandemia. Esto, ¿por qué puede haber sucedido? Y obviamente se está detectando mucho en los hospitales públicos, por ejemplo, las consultas que aumentan, y la inteligencia artificial, si nos viene a ayudar un poco a prevenir esto que nos está pasando a nuestros hijos y no nos damos cuenta, bueno, bienvenido sea. Claro, exacto. Por eso te decía, si lo usamos como orientación o para conocer estrategias, por ejemplo, la inteligencia artificial puede brindarnos estrategias para mejor gestión del estrés, Sí, pero no el tratamiento cuando los síntomas del estrés están instalados, claro. porque ahí ya se pierden algunas cosas. Bueno, A ver, por supuesto existen terapeutas mejores que otros también, como en todas las profesiones, ¿no? obvio. Esto no quiere decir que los terapeutas humanos sean todos infalibles, ¿no? Esto también hay que aclararlo. Digo, incluso las inteligencias artificiales también compiten entre sí. Una persona decide cuál chatbot se descarga y cuál no.
¿sí? Entonces, acá justamente el desafío es que todos nos volvamos competitivos, integrando también la categoría de la inteligencia artificial. ¿Cuál es el diferencial que yo como profesional tengo para ofrecerle a una persona que también es humana en todo caso? ¿Sí? A ver, esto ayuda muchísimo, por ejemplo, para personas que viven lejos, ¿sí? Que están no en zonas urbanas y que tienen poco acceso a dispositivos de salud, para gente que tarda muchísimo en conseguir turnos, porque la verdad es que los dispositivos públicos están colapsados, Sí. eso es cierto, para gente que tal vez no cuenta con los recursos para hacer un proceso terapéutico, ¿bien? Para personas que por ahí evitan el contacto, de hecho hay un trastorno que se llama trastorno por evitación, ¿no? Entonces llegar a una consulta con un otro le resulta muy amenazante. Claro. Ahora, ¿cuál es el problema de todo esto? También sostenerlo en el tiempo, ¿sí? Porque también el hecho de tenerlo en la palma de tu mano las 24 horas hace que tengas un pico en el uso, como si fuera un videojuego que te llama mucho la atención al principio, y que después decaiga, y eso hace que no haya un proceso terapéutico como tal. Claro. Claro. Bueno, justamente te iba a preguntar eso, porque una cosa es consultarle a la inteligencia artificial sobre un problema que me entristece o me tiene estresado o preocupado, y otra cosa es decidir hacer terapia con la inteligencia artificial. Exactamente, sí. Además, esto que te digo, ¿no? Todavía las inteligencias artificiales autoconscientes no están trabajando para nosotros. Claro. Hay inteligencias artificiales reactivas y muy pocas generativas, porque las generativas todavía son muy costosas como tecnología. Entonces, lo que hacen de alguna manera es reaccionar a tu lenguaje y te responden a partir de tu lenguaje. Por eso te decía que hay muchas cosas de la anticipación que nos da a nosotros los seres humanos lo que se llama la teoría de la mente, que todavía no las tenemos en la inteligencia artificial. Digo todavía porque los expertos dicen que vamos en esa dirección. Mirá. ¿Sí? Ok, Sí. ok. Bueno, entonces, sí. Sí, perdón. No, te iba a decir, hay unos estudios muy interesantes de un investigador de una universidad canadiense, y él publicó justamente un estudio que se llama Tu psicobot no es tu psicólogo, y ahí él brinda estadísticas justamente de cuáles son estas falencias. Él dice que nosotros deberíamos entender esta diferencia, ¿no? Nosotros tenemos un marketing hoy por hoy que está muy abocado a vendernos experiencias, ¿no? Entonces, cuando vos compras un auto, no compras un auto, sino que compras la idea de libertad, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Que esto, claro, que esto no debería pasarnos con los dispositivos de salud, y en esto tendríamos que ser toda la población consciente, ¿no? Entonces ahí tenemos que tener cuidado con las aplicaciones, porque también están desarrolladas por dos grandes grupos de compañías. Tenés compañías que se dedican al desarrollo de productos para la salud, como la Universidad de Stanford o esta Universidad de la India. Stanford fue históricamente la universidad que más invirtió en investigación en psicología, de hecho, ¿no? Y tenés otras desarrolladoras que se dedican a realizar software, pero que no están orientadas a la salud. Esto lo hacen contratando consultores externos, pero que su especialización no es la rama de la salud. ¿Se podría decir que la diferencia entre un humano y la inteligencia artificial es que nosotros tenemos conciencias de nosotros mismos y la inteligencia artificial no? ¿Y esto se puede llegar a revertir? Por ahora, esa es una diferencia. ¿Sí? La inteligencia artificial tiende a ir en esa dirección, a máquinas autoconscientes. El desafío es que no dejemos de serlo nosotros en el camino, ¿no? Porque las inteligencias artificiales nacieron para complementarnos, para asistirnos. Pensá en los nombres: asistente virtual, copiloto, ¿sí? Claro. No para reemplazarnos. Pero nosotros les estamos dando un lugar preponderante, les estamos dando la realización de nuestras tareas. Nosotros no le preguntamos, che, ¿cuáles son los libros referentes en este tema? Si no, le pedimos que nos haga la tarea, ¿no? Y eso sí es grave, porque ahí nosotros estamos dejando de desarrollar, por ejemplo, pensamiento y lenguaje. Bueno, y en el caso de los adolescentes con quienes convivimos, me parece que esto es mucho más peligroso todavía. Sí, ahí sería muy interesante poder usarlos con ellos el primer tiempo, ver cuáles inteligencias artificiales bajan, ver cuál es el uso, cómo es la interacción, para poder charlar de cuáles son los riesgos. También, tenemos una inundación de desarrollos novedosos, pero también tenemos una inundación de voces críticas frente a esto, ¿no? Y uno elige a qué le sube y le baja el volumen. Hace pocos días, Geoffrey Hinton publicó una nota también muy interesante. Él se considera el padrino de la inteligencia artificial. ¿Quién, perdón? Es que se cortó un poquito. Geoffrey Hinton. Jeffrey Hinton, ok. Sí. Él renunció en 2023 al proyecto de Google Brain justamente para poder hablar libremente de los riesgos que conlleva la inteligencia artificial. Mira. Sí, hay mucha gente que habla de esto, ¿no? El tema es nosotros con qué criterio elegimos qué voces escuchamos y qué no.
Ajá. Mira, en psicología hablamos de esta diferencia. Sí. Las cosas son una amenaza cuando vos no tenés recursos de afrontamiento para hacer frente a eso que se viene. Y se consideran un desafío cuando, pese a la dificultad, vos podés adquirir esos recursos de afrontamiento. La inteligencia artificial para nosotros tiene que ser un desafío y no una amenaza. Por ejemplo. Bueno, pero hay mucha gente que tiene miedo, sobre todo cuando empiezan a pensar en, no sé, Terminator, Skynet y todo ese tipo de situaciones en donde dicen la inteligencia artificial es mala. Y bueno, hay muchos que afirman de que en realidad hay personas malas y personas buenas, y las malas también pueden usar la inteligencia artificial para el mal. Absolutamente. A ver, es un desarrollo muy abrumador porque nosotros hacía tiempo que no vivíamos un cambio de paradigma tan grande, ¿no? Claro, exacto. Desde la invención de la imprenta probablemente, Exacto. ¿no? Entonces, tenemos que pensar en este impacto. El fuego sirve para calentar nuestros alimentos y también para quemar aldeas, ¿no? Cada uno sabrá cuál es su disposición ética. Por eso, la importancia de seguir educando el criterio, el pensamiento crítico y la creatividad. Bien, ya para ir cerrando la entrevista, te quería preguntar, los analistas psicólogos, ¿están empezando a utilizar la inteligencia artificial para desarrollar mejor su trabajo o todavía no? Mira, algunos calculo que sí, otros calculo que también la dejan afuera. Eso tiene que ver con el paradigma de cada uno. Y acá sí te hago una diferenciación, si me lo permitís. Sí. A veces se confunde qué es la psicología y la psicoterapia, ¿no? La psicología es una ciencia, ¿sí? Hay psicólogos que nunca ven un paciente, que no hacen clínica necesariamente. Mirá. Claro. Y la psicoterapia es una práctica con propósito. ¿Cuál propósito? De acuerdo a la rama teórica a la que abreva, ¿sí? La psicoterapia toma conocimientos de la psicología, pero no es lo mismo. Claro. ¿Sí? Hay psicólogos que pueden no ver un paciente nunca en la vida. Claro. Y después está lo terapéutico, ¿no? Donde tenés otras ramas como la musicoterapia, arteterapia, otras disciplinas que no abrevan del conocimiento psicológico. Total. Con lo cual, de acuerdo a la mirada y el paradigma de cada uno, sabrá cómo usarlo para, ¿no?, una mejor atención. Tremendo, Anabela. La verdad que el nivel de conocimiento que tenés sobre el área me ha dejado con la boca cerrada, y te felicito. Bueno, gracias. Bueno. Gracias. Si quieran, cuenten conmigo. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista, Anabela. La verdad que me encantaría poder charlar más tiempo contigo sobre este y otros temas que estén vinculados o no a la inteligencia artificial, pero que ayuden, por ejemplo, al oyente a vivir un poquito más contento. Muchísimas gracias. Cuando quieras. Dale, Bueno. Claro que sí. Que estén muy bien. Buena semana. Buena semana. Usted la escuchó, la verdad, una crack de toda la cancha, la psicóloga Anabela Serventi, analizando aquí con nosotros y también enseñándonos un poquito a pensar mejor respecto a la inteligencia artificial, cómo nos puede ayudar, cuáles son las situaciones que no tenemos que contar la inteligencia artificial y, bueno, obviamente es un futuro que ya llegó.